Bienvenidos a este episodio especial, donde nos adentraremos en uno de los eventos más trascendentales de la historia moderna, la Primera Guerra Mundial. Este conflicto, que se extendió desde 1914 hasta 1918, cambió para siempre el panorama político, social y económico del mundo. En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en las causas, los principales eventos, las batallas más significativas, los actores clave y las consecuencias de esta guerra, que dejó una huella indeleble en la humanidad. La Primera Guerra Mundial fue más que una simple confrontación bélica entre países. Fue una guerra de trincheras, de tecnología avanzada para la época, pero también una guerra que trastocó los ideales y las estructuras de poder de aquellos tiempos. Las decisiones tomadas durante estos 4 años de lucha marcarían el siglo XX, desde la creación de nuevas fronteras hasta el surgimiento de ideologías que cambiarían el destino de naciones enteras. Comenzamos nuestro recorrido con el origen de este conflicto, un detonante que parecía pequeño, pero que, con el tiempo, desató una serie de eventos que involucraron a más de 30 países. Viajemos en el tiempo y entendamos cómo un hecho aislado llevó al mundo a una guerra total. La Primera Guerra Mundial no surgió de la nada, sino que fue el resultado de tensiones acumuladas durante décadas en Europa y el resto del mundo. Desde el final de la Guerra Franco-Prusiana, en 1871, los países europeos empezaron a construir un complejo sistema de alianzas, cada uno con su propia agenda de seguridad. Alemania, que había emergido de esta guerra como una de las principales potencias, comenzó a expandir su influencia, lo que generó recelo entre las otras naciones. El Imperio Austrohúngaro también se encontraba en una situación compleja, con territorios multiculturales que trataban de mantener su cohesión en un continente marcado por las tensiones nacionales. Por otro lado, la revolución industrial había transformado por completo la economía y la tecnología, lo que llevó a una carrera armamentista entre las grandes potencias. El desarrollo de armas más poderosas como ametralladoras, artillería pesada y aviones hizo que cualquier conflicto fuera potencialmente devastador. Y por si fuera poco, el nacionalismo se encontraba en auge, con movimientos en los Balcanes que buscaban independizarse del dominio austrohúngaro. En este caldo de cultivo, la chispa que prendería la llama de la guerra estaba por llegar. Fue en junio de 1914, en Sarajevo, cuando un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, disparó contra el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Este asesinato, aparentemente aislado, provocó una reacción en cadena que culminó con el estallido de la guerra. El asesinato de Francisco Fernando se convirtió en el pretexto perfecto para que Austria-Hungría declarara la guerra a Serbia, pero las alianzas previamente establecidas rápidamente involucraron a más países. Rusia, aliada de Serbia, declaró la guerra a Austria-Hungría. Alemania, aliada de Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia. Francia, aliada de Rusia, se vio arrastrada al conflicto, y el Reino Unido, debido a sus compromisos con Francia, también entró en guerra. En pocos días, lo que inicialmente parecía un conflicto regional se convirtió en una guerra total. Mientras las potencias se alistaban para la guerra, la rapidez con la que el conflicto se expandió sorprendió a muchos. La guerra se libraba ahora en 2 frentes. El frente occidental, donde se enfrentaban las fuerzas de Alemania contra las fuerzas aliadas, Reino Unido, Francia, más tarde los Estados Unidos, y el frente oriental, donde Rusia luchaba principalmente contra Alemania y Austria-Hungría. En ambos frentes, el avance de las tropas fue lento y costoso, principalmente debido a la guerra de trincheras, una de las características más conocidas de este conflicto. En el frente occidental, los soldados se atrincheraban en largas líneas de trincheras que se extendían desde el Mar del Norte hasta Suiza. Las condiciones eran miserables: barro, enfermedades, hambre y la constante amenaza de las bombas enemigas. A pesar de los avances tecnológicos en la guerra, como las ametralladoras, la artillería pesada y los aviones, las tácticas militares seguían siendo arcaicas. Las batallas en el frente occidental, como la batalla de Verdún o la batalla del Somme, se convirtieron en símbolos de la muerte masiva, donde cientos de miles de soldados perdieron la vida por un terreno que apenas cambiaba de manos.
Pero mientras todo esto ocurría en Europa, otros teatros de la guerra también se libraban. En el Medio Oriente, las fuerzas del Imperio Otomano, que se unieron a las potencias centrales, luchaban contra las tropas británicas y las fuerzas árabes que se rebelaron contra el dominio otomano. En África y Asia también se libraron enfrentamientos, aunque con menor intensidad que en Europa. A lo largo de estos años, el conflicto fue cobrando una magnitud global, y a medida que la guerra se prolongaba, las bajas aumentaban. Para 1917, la situación era insostenible para muchos países. Francia y Reino Unido estaban al borde del colapso. Rusia había sufrido una revolución que sacó al país de la guerra, y Alemania, aunque fuerte, ya no podía sostener dos frentes. Fue en ese momento cuando los Estados Unidos, que inicialmente se había mantenido neutral, decidió entrar en la guerra. La entrada de los Estados Unidos fue un cambio crucial. Con su poderosa industria, Estados Unidos proporcionó un suministro continuo de recursos y tropas frescas, lo que permitió a los aliados dar un giro en el conflicto. La batalla de Cantigny en 1918 marcó uno de los primeros éxitos estadounidenses en el frente occidental, y las fuerzas alemanas, agotadas, comenzaron a ceder terreno. Finalmente, en noviembre de 1918, las fuerzas alemanas firmaron un armisticio. La guerra había llegado a su fin, pero el costo había sido colosal. Más de 16 millones de muertos entre militares y civiles y la desestabilización de los imperios centrales dejaron a Europa en ruinas. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, no solo puso fin formalmente a la guerra, sino que también impuso duras sanciones a Alemania, creando un caldo de cultivo para futuras tensiones que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó una marca indeleble en el mundo. No solo fue una guerra de trincheras, sino también una guerra de ideas, de cambios sociales y políticos que definieron el siglo XX. Aunque la guerra terminó en 1918, sus consecuencias se hicieron sentir durante décadas. La caída de imperios, el surgimiento de nuevas naciones y la revolución en la forma en que las sociedades entendían la guerra y la diplomacia cambiaron para siempre. Hoy, al mirar atrás, vemos a la Primera Guerra Mundial no solo como un evento histórico, sino como una lección de las consecuencias de la política belicista, el nacionalismo extremo y la falta de comunicación. Es una guerra que nunca debemos olvidar porque sus lecciones siguen siendo relevantes en el mundo que habitamos hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia. Si te ha interesado este podcast, no olvides suscribirte y seguir aprendiendo sobre los eventos que moldearon nuestro presente.